Gálatas 5, verso 13 al 26 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vayamos al Señor en oración. Damos gracias, Padre, esta nueva oportunidad que nos das de contemplar tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tenemos delante nuestro, Señor, un pasaje que tú dejaste ahí en tu palabra en aquel tiempo para amonestar a tu pueblo, Señor, en medio de estas adversidades que sufrían en esta región. Y hoy también lo usas para amonestarnos y guiarnos a nosotros, Señor. Oh, Señor, te pedimos, nos hables como hablaste a los Gálatas, nos hables hoy a tu pueblo, los que estamos aquí y a los que han de escuchar este mensaje. Que tú nos ayudes a exponer con fidelidad tu palabra y nos ayudes a vivirla, Señor. Y nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, Hoy comenzamos en algunos de los versos que el hermano Pablo acababa la vez pasada para dar un poco de introducción a lo que vamos a estar viendo hoy. Porque anteriormente, cuando estuve enseñando el hermano Pablo, veíamos un poco las advertencias del apóstol Pablo contra estos llamados también mutiladores, que parece que era mejor que se mutilasen a ellos mismos, de estos falsos maestros judaizantes que ponían tropiezo delante de los santos que vivían en esta región de Galacia, para seguir el evangelio y vivir en esa libertad. Ellos estaban llevando nuevamente a la esclavitud de la ley a estos hermanos. Entonces, ellos eran enemigos perniciosos del evangelio, que como veíamos, creo que fue en Tito, veíamos que es preciso tapar la boca a estos, que trastornan casas enteras, ¿no? Que eran enemigos de la fe, como también los llama el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses cuando lo estudiamos, enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, esto estaban llevando a varios inconversos, tal vez a personas que se acercaban a la iglesia y a los propios creyentes a poner, en vez de poner su fe en Cristo, poner su fe en las obras de la ley. Entonces, estos acusaban a Pablo que este evangelio, la justificación por ley y por gracia, lo que realmente iba a causar es un peligro de llevar a los creyentes al libertinaje. Eso fue lo que estaban enseñando estos falsos, entre otras cosas. Dicen que si el evangelio de Jesucristo solamente salva por la fe y por la gracia de Dios y no por las obras de la ley, entonces los Gálatas que venían de un contexto pagano iban a seguir viviendo en la inmoralidad, en la inmundicia, contra la voluntad de Dios. Entonces, según ellos, tocaba tomar medidas. No, ustedes necesitan algo más. Ustedes necesitan las obras de la ley para completar su salvación, porque sin las obras de la ley, ustedes van a vivir de una manera desenfrenada. Necesitan la ley de Moisés para poder controlar sus vidas de una manera santa para el Señor. Entonces ellos venían con varias cosas ahí desacreditando la obra de gracia, diciendo que eso era pernicioso, que eso puede llevar a los creyentes a vivir una vida de pecado, de liviandad, de licencia. Entonces, estos querían persuadir a los Gálatas de que abandonaran
la fe por las obras de la ley, para justificarse en su propia justicia y ser contenidos como si la ley fuera a ayudarlos a ellos a menguar en su pecado, en su naturaleza pecaminosa, y la ley fuera a ser aquello que los iba a contener para agradar a Dios y vivir en la santidad que Dios demandaba, que era por medio de la ley y no por la obra de Cristo. Entonces vamos a ver cómo Pablo trae un equilibrio a esto, porque él sí viene hablando de que la salvación es solamente por gracia, como hemos visto, la justificación es solamente por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo y no por las obras de la ley. Pero eso no significa que tengamos licencia para vivir en pecado o de cualquier manera. Esto ya lo hemos venido mencionando cuando hablábamos de la libertad cristiana, pero vamos a verlo de una manera pues más aplicada a nuestras vidas que a la vida de los Gálatas, que es a donde Pablo estaba enseñando. Entonces vamos a volver a comenzar en el versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya habíamos visto hace dos enseñanzas este asunto, que a diferencia de las obras de la ley que escriben por miedo al castigo, miedo a la maldición, por querer buscar una justicia propia, el cristiano sirve, como dice aquí, unos a los otros como por amor. Y eso es bien central aquí, porque Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El cristiano no fue llamado, como hemos venido viendo, a la esclavitud de la ley, a volverse a esta esclavitud. Pero esta libertad que tiene el cristiano, como dice el apóstol Pablo, no es para que demos excusa a nuestra carne, sino que pone un contraste. En vez de usar esa libertad, como veíamos, que Pablo usaba su libertad, ¿para qué? Para servir a otros, para amar a otros, para llevar el evangelio a otros. Y después que ya habló ese ejemplo hace varios versos, ahora él dice, ahora ustedes, en vez de, también usen su libertad, en vez de para andar en la carne, para andar en el espíritu, para servirse en amor unos a los otros. Hay un contraste entre lo que es el amor a uno mismo, que acá lo puede poner como la carne, el servicio a uno mismo, con la libertad cristiana, usar su libertad para dar rienda suelta a sus deseos, contrapuesto con este servicio por amor al prójimo, a los demás. Entonces podemos decir que Pablo hace referencia a un problema que vive todos los cristianos, hermanos, que vimos también nosotros hoy en día, pues estamos sumidos en un camino estrecho, en un camino que es como un desfiladero. A un lado está la tentación de querer justificarnos por nuestras propias obras, y esa es una tentación que estaba en un lado del camino de los Gálatas, y por otro lado había otro peligro, que era caer en el libertinaje, en usar la libertad cristiana para vivir, para suplir sus propios deseos egoístas y pecaminosos. Entonces estamos en medio de dos grandes dilemas, y el cristiano tiene que aprender a caminar en el espíritu. El espíritu no está en ninguno de esos extremos, está en el centro. Es la verdadera vida para el cristiano. Y como vamos a ver hoy, ese es un gran peligro que toca que abordemos para saber cómo vivir esa libertad cristiana. Por otro lado, la falsa interpretación de la libertad cristiana que muchos quieren usar hoy para justificar un modo de vida licencioso, donde la libertad se convierte en una excusa, como aquí decía Pablo, para la carne, para el pecado, para dar rienda suelta a los deseos más perversos del corazón de los hombres, y llamar a eso a veces hasta espiritualidad o guía del espíritu. Entonces, por lo cual Pablo comienza a dar un entendimiento práctico de estos asuntos que todo cristiano debe conocer. Que tenía y más en caso de los Gálatas, hermanos, los Gálatas tenemos que comprender que ellos vivían en un ambiente griego bien pernicioso. Un ambiente de adulterios, un ambiente de borracheras, un ambiente de disolución, un ambiente donde cada quien hacía lo que le parecía, tenían amantes, prostitución, idolatría. Parecido a nuestros tiempos, hermanos. De repente hoy no salga a la calle y ve la estatua de Zeus y gente rindiendo culto, pero la gente rinde culto a la carne. La gente sigue en la prostitución, la gente sigue dando rienda suelta a sus deseos más terribles en nuestros días. Entonces eso también es para nosotros. Esto es muy necesario, porque vivimos en medio de una generación sumergida en el pecado, sumergida en la rebelión contra Dios. Y si nosotros no aprendemos a andar en el espíritu, lo más seguro es que vamos a estar andando en la carne sin darnos cuenta y cayendo por un lado desfiladero. Pablo ya abordó bastante de la ley, entonces más que nada vamos a estar centrados en este tema del libertinaje. Como también dice John Stott al respecto, un cristianismo esclavizado más llamado para vivir en la libertad.
Eso es el cristianismo de nuestros días, un cristianismo que parece que estuviera esclavizado a los deseos de su carne, pero que igual como los gálatas están siendo llamados a vivir en libertad, hoy nosotros llamados también estamos a vivir en esa libertad de Cristo. Entonces rápidamente Pablo va a recordarnos, o vamos a recordar varias cosas que Pablo decía, el hermano Pablo, la vez pasada en la enseñanza, viendo estos 3 versículos, el 13, el 14 y el 15. Entonces veníamos que en el 13, Pablo está hablando de que la libertad cristiana no se excusa para el pecado, no se excusa para vivir en la carne. Ahora el 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí también podemos resumir este versículo diciendo que la libertad cristiana no se excusa para vivir sin ley, como veíamos la vez pasada en Corintios, ¿no? Pablo decía que él se había hecho como si viviera sin la ley a los que estaban sin ley. Pero él mismo decía, pero no estando yo sin ley, sino estando bajo la ley de Cristo. Y vemos que Pablo veía su vida cristiana como un sometimiento a la voluntad de Dios. Él así veía su libertad. No usaba su libertad para sí mismo, sino para someterse a Dios. Entonces, para Pablo, la libertad cristiana y vivir sujetos al Señor no fue una contradicción. Y el versículo 15 dice, pero si os mordéis y os consumís unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí Pablo habla de que la libertad no se excusa para lastimar o dañar a otros hermanos. Como también vimos en aquel estudio que Pablo hablaba que la libertad cristiana, la libertad que tenemos de conciencia, en lugar de usarla para herir la conciencia de otros o para agradarnos a nosotros mismos, debíamos usarlo para los propósitos de Dios. Y en este caso no es diferente. Ahí algunos están usando su libertad cristiana ¿para qué? Para lastimarse unos a los otros, dando rienda suelta a sus propios deseos. Y así llegamos al versículo 16, viendo cómo Pablo viene defendiendo esa libertad. Y entonces, digo pues, ¿qué es lo que Pablo quería decir con lo que él viene hablando? Con esto de que andemos en el Espíritu, no demos ocasión a la carne, amemos al prójimo, no nos consumamos unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quería enseñar a los Gálatas? Andar en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, hay un claro contraste entre vivir en el Espíritu y satisfacer los deseos propios, los deseos de la carne. Entonces, las dos cosas, hermanos, no son lo mismo. No es lo mismo vivir en el Espíritu y buscar satisfacernos a nosotros. Algunos creen que la paz espiritual es vivir para los deseos de uno. Hay gente que es así, que vive para sus propios deseos y llaman a eso espiritualidad, pero Pablo dice, no es lo mismo. O sea, no podemos estar al mismo tiempo andando en el Espíritu y satisfaciendo los deseos de la carne. Hay un contraste. Entonces, la libertad que da el Espíritu al creyente es para andar de una manera contraria al pecado, contraria a los deseos de uno mismo, contrario a los deseos que uno ve en el mundo expresados en el pecado. Algunos gálatas estaban haciendo daño a sus propios hermanos. Estaban dando rienda suelta a su carne, estaban mordiendo, comiéndose entre sí, dice el apóstol Pablo. Es decir, lastimándose, hiriendo, pecando uno contra el otro, hiriendo las conciencias de los hermanos. ¿Por qué? Para satisfacer sus propios deseos egoístas. Esto no es andar en el Espíritu ni vivir en la libertad a la que Cristo nos llamó a andar. Entonces hay dos formas de vivir, lo que dice Pablo, o en la carne o en el Espíritu. Pablo está diciendo, bueno, no andes así, o como si hubiera varias maneras de andar para el cristiano. Para el cristiano solo hay dos posibilidades, o la carne o el espíritu. Para el mundo solo está la carne. Y si se arrepienten y creen en el Evangelio, pues podrán andar en el espíritu. Pero para el cristiano, hermanos, también debería haber una sola opción. Pero estamos en medio de una lucha, como vamos a ver. Pero antes de poder avanzar y profundizar en esa lucha, tenemos que hacer una pregunta, ¿pero qué es la carne? ¿Qué es esto de en la carne? Entonces, la carne, hermanos, no nos referimos al cuerpo como si el cuerpo fuera algo pecaminoso en sí mismo. Algunos piensan que la carne es su mano, sus piernas, su cuerpo, pero ese es un pensamiento que la iglesia por bastante tiempo albergó, culpando a todo el cuerpo, haciéndolo ver como un instrumento del mal, como algo feo, sucio, y todo lo material juntamente con el cuerpo como, eso es pecado. A tal punto, no, esa mesa es pecado, eso es pecado, todo era pecado en cierto tiempo para la iglesia. Como cayó en el oscurantismo cuando se alejó de la palabra de Dios. Y eso llevó a que la gente siguiera viviendo en la carne, pero demonizando las cosas físicas y aún sus propios cuerpos. Entonces, nada más lejos de la realidad, hermano. Cuando hablamos de la carne no nos referimos a nuestros cuerpos, porque Dios, hermano, fue el que creó el cuerpo que tenemos. Y Dios no creó el cuerpo como algo pecaminoso, malvado, sucio.
Entonces, ¿qué es la carne? La carne, hermanos, es en referencia a los deseos de la naturaleza caída. Nuestra vieja naturaleza que aún incluso el creyente conserva, hasta que seamos completamente redimidos de este cuerpo de muerte. Mientras estemos en este cuerpo que está todavía bajo la influencia de esta vieja naturaleza, pues hay ciertos deseos que son contrarios a Dios, que se levantan contra el conocimiento de Dios, contra la persona de Dios, contra la voluntad de Dios. Porque aquí, hermano, tenemos que saber que el creyente está en medio de dos naturalezas, en medio de una pelea entre la nueva naturaleza que ha recibido en Dios y la vida del Espíritu que tiene y su vieja manera de vivir en sí mismo para sus propios deseos egoístas y la rebelión que tiene contra Dios. Entonces, mientras el Espíritu anhela y desea lo que es de Dios, la carne anhela y desea lo que ve por sus ojos, lo que siente, lo que ve en el mundo, la vanagloria de la vida. Y ellos se oponen entre sí. Ellos no pueden ir juntos por el mismo camino. Si andamos en el Espíritu, andamos en libertad. Si andamos en la carne, andamos en la esclavitud. No es el mismo camino, hermanos. No es el mismo camino. Entonces, si satisfacemos los deseos de la carne, estaremos en esclavitud y contra la voluntad de Dios. Porque como muestra el apóstol Pablo, estamos en medio de un conflicto. Y ahí lo dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, un conflicto, carne versus Espíritu. Entonces, en una esquina tenemos al Espíritu y en la otra esquina a la carne, y nosotros en el medio, hermanos, en medio de una batalla. Una batalla de a quién vamos a obedecer, de quién nos vamos a dejar guiar, para quién vamos a vivir. Y ahí estamos en medio de ese conflicto. Expresamos como cristianos los deseos de la nueva naturaleza y del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, la persona de Dios que mora en nosotros, o vamos a dar rienda suelta a los deseos más horribles y perversos que podemos encontrar allá afuera en el mundo, pero que también moran dentro de cada persona en esa naturaleza antigua, que aún está en nosotros los cristianos. Estamos en medio de esa batalla. Podemos dejarnos corromper por esos antiguos deseos y volvernos a querer vivir como esa antigua vida, o mantenernos en la santidad a la que Dios nos ha llamado y nos ha capacitado para vivir. Es como lo ilustra el apóstol Pedro, este asunto de la naturaleza. El apóstol Pedro habla de una oveja y habla de unos cerdos. El cerdo quiere volver al lodo y el perro a su vómito. La oveja no, la oveja quiere la oveja quiere mantenerse limpia. Entonces, hermanos, ¿qué somos? ¿Cómo andamos nosotros? ¿Como ovejas o como cerdos? ¿Qué naturaleza estamos manifestando? La antigua que le gustaba revolcarse en el pecado, en la suciedad del mundo, en la inmundicia, o como una oveja que busca mantenerse limpia y alejada del lodo. Usted nunca va a ver ovejas que le gusta ir a revolcar al lodo, hermano. Es contra su naturaleza, es contra sus deseos. Ellos tienen deseos distintos que es parte de su naturaleza. Y lo mismo el cerdo. O sea, usted puede acabar de limpiarlo, hasta echarle lustre, hacer que la piel le brille, ponerle un moño, y usted lo deja libre y va a correr. ¿A salir corriendo a dónde? Al lodo. ¿Por qué? Porque le gusta, es su naturaleza. Entonces hay algo de la naturaleza que tiene que ser manifestado en nosotros. O la naturaleza del Espíritu, la nueva vida que tenemos, o la naturaleza del pecado, del viejo hombre. Volviendo a lo mismo, volviendo a revolcarnos en la sociedad. Solo que nosotros, hermanos, combaten, porque la oveja no lucha con una naturaleza de cerdo, ni el cerdo con una de oveja. Pero nosotros tenemos dos naturalezas, hermanos, nosotros, luchando entre sí, por quién va a tener el control. Y el cuerpo y nosotros pues no estamos en medio de esa batalla. El cuerpo va a ser usado para instrumentos de justicia, como dice Pablo allá en Romanos, o va a ser usado para instrumentos de justicia como antes del Señor Jesucristo, como antes de conocerlo y ser libertados. Entonces, está el deseo de complacer a Dios, luchando contra el deseo de complacernos a nosotros mismos. ¿Y cuál es la solución a este conflicto, hermanos? ¿Cómo podemos pelear esta batalla? Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Entonces, ¿qué es ser guiados por el Espíritu? ¿Qué implica? ¿Seguimos los deseos del Espíritu o seguimos los deseos de la carne? Entonces, para los judaizantes, la única forma de vencer el pecado y sus deseos era estar bajo la ley. O sea,
No, ustedes Gálatas vienen de un trasfondo tan pagano, tan horrible, que saben que ustedes necesitan la ley. La ley los va a salvar, porque ustedes, miren, es tan cochino, es tan terrible el trasfondo que saben lo que los va a cambiar, la ley. Esa era la solución para los judaizantes, para el apóstol Pablo y para los cristianos, hermanos. La solución es ser guiados por el Espíritu. Él puede llevar al cristiano a vencer esa batalla. Ellos argumentaban que solo la ley podía mantener el orden, la sensatez, la pureza y la santidad en la iglesia, por lo cual ellos tenían que añadir al evangelio las obras de la ley, para ser verdaderamente santos, libres. Es como en muchos lugares de nuestros días, hermanos, que creen que lo que falta es tener una falda que llegue hasta el suelo y unas mangas que lleguen hasta aquí, ¿no? Hasta el puño, para poder detener, por ejemplo, la lascivia, ¿no? Para que los hermanos no miren. La única manera es cubrirse, que solo, en vez del estilo musulmán, que solo a uno se le vea los ojos. Obviamente estoy exagerando, ¿no? Es la única forma para algunos de mantener lejos la lujuria, alguna forma externa. O como el catolicismo romano, que dice que una vida célibe va a hacer que sacerdotes se mantengan lejos de la cosa del mundo, y también las monjas, ¿no? Una vida célibe los va a guardar a ellos del sexo. El sexo es pecaminoso, entonces la mejor manera es que ellos sean célibes. O como algunos que se encierran en monasterios, ¿no? Para alejarse de la corrupción que hay en el mundo. Eso es lo que va a hacer que yo pueda vivir una vida en santidad. O como los cristianos que creen que la solución es ir a comprarse una finca y ser bien lejos de todo lo que los rodea, todo el pecado, y ahí sí voy a poder vivir en el Espíritu. Algunos interpretan que esto es la manera, hermanos, de ponerse en medios externos, de buscar uno sus propias obras, su propia justicia, y ahí uno va a vivir en santidad. Es como los judaizantes que creen que ciertos ritos pueden purificar la carne de sus deseos perversos. Dejarse la barba larga, hablar en hebreo, circuncidarse, guardar el día de reposo, guardar la ley, eso va a hacer que tú vivas como un cristiano de verdad. Eso es lo que piensan algunos. Sin embargo, como decía Pablo a los colosenses, en un contexto también parecido al de los judaizantes, que aunque hubieran varias prácticas que ellos pueden hacer, no toques, no comas, no hagas esto, él termina diciendo en el capítulo 2, verso 23, tales cosas tienen la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Como ya hemos visto antes, hermano, como hemos visto antes en otros temas, la ley no puede impartir vida. La ley no puede destruir los deseos que tenemos de esta vieja naturaleza. Antes que viniera la gracia, la ley ya estaba, y la ley nunca pudo contener el pecado de los hombres. Pudo restringirlo hasta cierto punto, pero no puede apagar el fuego de la inmoralidad, el fuego del pecado, de la rebeldía contra Dios. De repente le pone unos límites para que no se destruya todas las naciones, el mundo, nosotros mismos. La ley es buena, pero la ley no puede darnos esa vida, esa guía que solo el Espíritu puede dar. Hermanos, yo cuento una experiencia. Cuando yo estaba en la India, hermanos, allá, hermanos, la gente es muy respetuosa, se visten muy decorosamente. Los hombres y las mujeres, aunque estén casados, ni se agarran la mano en público, que sean esposos. Usted jamás va a ver uno allá en la India besando a su esposa siquiera. Usted no lo va a ver. Y no es que no sean cariñosos, que no vean a sus mujeres, sino que son muy, muy poderosos. Usted no va a ver muchas cosas que nosotros de repente vemos en el ambiente que vivimos. Y sin embargo, hermano, cuando usted empieza a escuchar a las personas, usted escucha las cosas más pervertidas, horribles, de desviación sexual, de inmoralidad que usted pueda imaginarse. En un ambiente que todo parece por fuera santo, es mucha ley, mucha rigidez, pero no puede transformar sus corazones. Usted ve a los sacerdotes, usted puede ver a monjes, gente ocultarse en el monasterio más lejano, y usted le ve luego salir los escándalos de pederastia, de abuso de personas, violaciones. Entonces, hermanos, la carne no puede. La ley no puede apagar los deseos de la carne. Si estamos bajo la ley, estamos bajo esclavitud, bajo maldición, como hemos visto. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que veníamos viendo al principio, la guía del Espíritu. Por lo cual Pablo pone en claro que la solución no es ponerse bajo la ley, sino dejarse guiar y seguir el Espíritu. La verdadera libertad es estar sujetos a Dios, no estar sujetos a la ley. Y los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, como dice Pablo. Porque los que están bajo la ley, hermanos, no son guiados por el Espíritu. Son guiados por sus propios intentos vanos de justificarse, de santificarse a sí mismos. Pero los que son guiados por el Espíritu viven sujetos a Dios. Como dice nuestro hermano William Hendrickson, significa santificación. Eso es guiados por el Espíritu. Es aquella constante, efectiva
y benéfica influencia que el Espíritu Santo ejercita dentro del corazón de los hijos de Dios, y por lo cual son dirigidos y capacitados más y más para vencer el poder del pecado que aún queda en ellos, y para caminar por la senda de los mandamientos de Dios libremente y gozosamente. Qué diferente a la ley. En la ley no hay gozo, en la ley no hay libertad, en la ley hay maldición y hay acusación del pecado por nuestras transgresiones. Pero eso de ser guiados por el Espíritu es tan diferente, hermanos. Es, como dice nuestro hermano, es ser llevados, pero también guiados, pero también ser llenos del poder para poder vivir esa vida. Esa guía que nos da el Espíritu. No es conformemente el Espíritu Santo nos guía, sino nos capacita para seguir su guía. No solamente uno que dice, no, por allá es el camino, sino que nos lleva por el camino, nos capacita para andar ese camino. La ley dice, no hagas eso, pero la ley no te puede capacitar para no hacer eso. El Espíritu Santo sí te puede decir, no es por allá, y te da el poder para no ir por allá, y para ir por donde sí hay que ir, por el camino de la rectitud. La ley dice, esto es lo recto, pero no te puede enderezar. No puede enderezar nuestro corazón torcido. Pero la guía del Espíritu no solamente nos muestra el camino de rectitud, sino que endereza nuestro corazón, nos capacita para que ese corazón duro sea ablandado y pueda seguir la voluntad de Dios. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Los Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como hablábamos, hermanos, la gente que está... Porque algunos piensan que es como que hay una parte buena del hombre y una parte mala del hombre. Como en la parte, como que hay algo dentro del hombre que es los altos instintos y los bajos instintos. La vida moral alta de ciertos hombres y la vida baja de ciertos hombres. Y que todo hombre puede andar en este camino de rectitud y de guía, pero no es eso lo que habla la Biblia. Cuando hablamos del espíritu, hermano, aquí no hablamos con el espíritu en minúsculo, o sea, como el espíritu del hombre. No, hablamos del Espíritu Santo que hemos recibido. Es el Espíritu Santo que nos capacita para ser guiados por Él y vivir esta vida en Él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, hermanos, nosotros podemos ser guiados por el Espíritu y vivir esta vida espiritual solamente porque somos hijos de Dios. Esto no sirve para los legalistas. Esto no sirve para los que viven en una religión falsa. Esto no sirve para los judaizantes que se quieren justificar por la ley, ni para ninguno que siga un ídolo o que siga cualquier falsa religión. Esto solamente pueden vivirlo y experimentarlo los hijos de Dios, esta guía del Espíritu. ¿Y cómo sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu? ¿O estamos bajo la ley o viviendo en los deseos de nuestra carne? Esto no es ningún misterio. El apóstol Pablo enseguida dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, son evidentes. Es imposible, hermano, que usted diga, ¿será que eso es la obra de la carne? ¿Será que no es de la carne? Pablo dice, son expuestas, son manifiestas. ¿Y cuáles son? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. O sea, el apóstol Pablo aquí no tiene el propósito de agotar toda la lista de deseos terribles que podemos vivir. Además, si usted empieza a recoger todas las listas que ha dado el apóstol Pablo, son varias listas en varios pasajes de la Escritura. Usted quiere una lista larga, lea Romanos capítulo 1. Del verso 16 en adelante, y usted va a encontrar una lista pero gigante de deseos perversos en los cuales viven los hombres, hasta el versículo 32, toda esa cantidad de versículos. Aquí solamente son 3 versículos apenas. Y cosas semejantes a estos, hay otras cosas semejantes. Ahora, pero podríamos preguntar, si los hijos de Dios somos salvos, porque decíamos que los que somos guiados por el Espíritu somos los hijos de Dios, y somos los que somos guiados por el Espíritu, entonces, ¿para qué Pablo viene aquí a relucir que son manifiestas las obras de la carne? Si nosotros, los hijos de Dios, somos los que somos guiados por el Espíritu Santo. No deberíamos andar en la carne. Pablo no debería hablar esto a los Gálatas. Estas cosas ni que debían ser mencionadas en medio del pueblo de Dios. Esto es claramente expuesto por el apóstol Pablo, porque la guía del Espíritu, hermano, no va a anular jamás la responsabilidad humana. Pablo ya había advertido a los Gálatas versículos antes que hemos estudiado. Mirad que no volváis otra vez a yugo de esclavitud. Cuidado con caer de la gracia. Cuidado con esto otro. ¿No? Él viene advirtiendo sobre los engaños de estos maestros judaizantes. Y también ahora sobre volverse a la esclavitud de los deseos
desenfrenados de la carne. Entonces, si Pablo advierte esto a los creyentes, es porque, hermano, un creyente puede pecar. Un creyente puede seguir los deseos del pecado, de su vieja naturaleza, y volverse atrás en ciertas cosas y caer en ciertas cosas que Dios abomina. Entonces el Espíritu Santo nos guía, nos convence de la verdad, nos muestra nuestra situación y nos capacita para seguirle, pero no nos va a dar los pasos, hermano. Él nos capacita para que nosotros andemos en el Espíritu. Por eso Pablo decía en modo imperativo, andad. No era un consejo, miren a ver si andan en el Espíritu, o les recomiendo que anden en el Espíritu. Dice, andad. Él fue de manera imperativa, no porque ellos no pudieran andar, sino porque podían andar, porque él estaba reconociendo que ellos son hijos de Dios, que son cristianos, que son gente transformada por la gracia de Dios. Entonces Pablo reconocía, ustedes pueden andar. Una persona que no conoce a Dios es como un discapacitado en esto de andar del Espíritu. No puede levantarse y andar y seguir a Dios. Pero un cristiano que ya ha sido capacitado por la gracia de Dios y por la vía del Espíritu en él, él puede andar. Él tiene una responsabilidad para con el llamamiento que Dios le ha hecho y la vida que le ha dado. Entonces nosotros no andamos este camino, hermanos, ni obligados, pero lo andamos en libertad. Unos deseos nuevos de rectitud que Dios ha puesto en nuestro corazón. Somos libres para andar en la voluntad de Dios, libertados por una vida superior a la nuestra, la vida del Espíritu, para caminar en obediencia a Dios. Entonces Dios nos ha capacitado, hermanos, para obedecerle. Pero podemos desviarnos, podemos ceder en este conflicto, hermanos, a los deseos de la carne. Podemos dejar el Espíritu de lado, podemos dejar su guía, podemos no usar la capacidad que nos ha dado para obedecer a Dios y obedecernos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos. Entonces, hermanos, somos responsables. Y si cedemos a esos deseos de la carne, seremos responsables de caer en estas obras de la carne, que el apóstol acaba de hablar. Ahora sabemos que Pablo presenta por lo menos 4 tipos, que así lo dividí yo, de pecados. Ahí algunos lo dividen en 5. A mí me pareció bien, como sugiere el hermano Hendrickson, dividirlo en 4 tipos de pecado. A veces uno cuando lee esto, hermano, parece que los pecados estuvieran todos revueltos y que todo era lo mismo. Pero Pablo comienza primeramente con unos pecados de índole sexual. Él comienza diciendo adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Él viene aquí hablando de distintos aspectos de pecados sexuales, para como abarcarlos todos. Adulterio, sabemos que es el sexo con alguien que no es mi esposa, estando yo casado, ¿no? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, siendo yo una persona casada. Eso es adulterio. También es fornicación, que esa palabra sabemos que es porneia en el griego, y porneia habla de todo tipo de índole de pecados sexuales. Aunque aquí va bastante asociado a lo que era la prostitución en aquella época. También dice inmundicia, pecados que Dios referencias sexuales que Dios considera inmundas, o ahí podemos meter la homosexualidad, la bestialidad y cuantos tipos también de desviaciones sexuales. La lascivia, ¿no? Que es seguir deseos desenfrenadamente en el ámbito sexual. Entonces Pablo está aquí abarcando toda la parte que es la parte sexual de los pecados. Pablo comienza por esta parte. Entonces podemos ver que en aquella época, como decíamos, eran muy normales este tipo de pecados, como también era nuestra. Y eran constantes, de repente por la vida que ellos habían vivido antes, se sentían tentados a volver a ciertas prácticas terribles. Era normal en aquella época tener un amante, tener una esposa oculta. Y en nuestros días también, hermanos, en la sociedad que vivimos. Entonces Pablo advierte sobre ese tipo de prácticas. La siguiente lista de pecados podríamos decir que es sobre pecados religiosos. Dice idolatría. ¿Qué es la idolatría? Dar culto a algo que no es Dios, a un falso Dios, a un ídolo. Eso abundaba en aquella época. Aquí podríamos incluir lo que el apóstol Pablo incluye en otros pasajes, como comer carne sacrificada a los ídolos, sabiendo que era sacrificada a los ídolos, pecando contra la conciencia de uno, pecando contra la conciencia de los hermanos. O simplemente ir y participar en ciertas cosas paganas, ciertos ritos paganos, festividades paganas que tienen en la ciudad, y ellos se sentían todavía tentados a participar de esas viejas costumbres. Y algo muy parecido que dice es hechicerías. La palabra que hechicerías en griego es la palabra farmakia, de ahí viene farmacia. Entonces, en aquella época, la gente que mezclaba brebajes, hierbas y cosas, ellos decían que eran brujos. Ahora, no solamente tiene que ver en el ámbito de drogas o medicina, esa palabra farmacia.
en la antigüedad, sino también iba bastante relacionado al esoterismo y a poner la fe en ciertas cosas como sortilegios, adivinanzas, que le leyeran la mano, que el oráculo de tal. Era muy común y algunos cristianos todavía parece que se sentían tentados a lo de esas prácticas. Hoy en día usted ve mucho católico yendo a los adivinos de esta época y usted llega y que encuentra que el adivino tiene hasta la Virgencita María, tiene al Jesús. ¿A cuántos no tienen ahí? Y pasa a cristianos. Y dice, no, pero este le preguntas a Dios, al niño Dios, el futuro. Y en aquella época, así como algunos son engañados hoy en día en esas cosas, también parece que cristianos volvían a caer en esos engaños, en esas cosas. Y la última lista de pecados podemos decir que son tipos de rivalidades o problemas de relaciones. Así que vamos a ir pasando muy rápido por aquí, porque si no estuviéramos en cada una, solamente esta lista de pecados va para sacar ahí toda una enseñanza. También dice esta parte de pecados relacionales, dice enemistades. Miren, muy obviamente Pablo mencionaba estas cosas porque estaban ocurriendo en medio de la iglesia. Enemistades. Gente está vendiendo como rivalidades entre sí los hermanos. Pleitos. Celos. Se celaban entre sí. Tenían celos, esa palabra tenía también que ver con partidismos. Para que hermanos también, como pasaba en Corintios, se estaban dividiendo también entre ellos mismos por ciertos maestros, ¿no? Que a mí me parece lo que dicen los judaizantes, o a mí me parece los que andan con el libertinaje, o a mí me parece lo que dice Pablo. Para que también había ciertas rencillas y divisiones entre los hermanos. Habían iras, se enojaban de una manera desenfrenada unos contra los otros. Contiendas, no se ponían a disputar, a pelear entre ellos. Disensiones. Y esta cosa que llevaba toda esa cosa, hermano, hasta el punto que ellos caían en herejías con tal de pelear unos contra los otros o contradecirse unos a los otros. Envidias. Se envidiaban entre sí. Tal vez incluso ahí se manifestaba hasta la envidia de esos judaizantes contra el apóstol Pablo por el ministerio, o unos contra los otros, o porque soy judío, o porque no era gentil, o por lo otro. Mira hasta qué punto. Homicidios. No quitar la vida uno a los otros. O sea, aquí estaba la trama bien tremenda en la época de estos Gálatas. Y si Pablo menciona estas cosas, es porque tal vez algunas de estas cosas estaban pasando o por pasar entre los hermanos, por las dificultades y problemas que habían. Y por último, los pecados asociados a la falta de sobriedad o dominio propio. Los últimos analistas que dice borracheras y orgías. Entonces, dicen los cronistas de aquella época que los griegos tomaban más vino que leche, hermanos. Se les gustaba pasarse bebiendo vino. Es más, tenían al dios Baco, el dios del vino, ¿no? Y ellos ahí celebraban en su honor y se pasaban tomando vino y podían pasar toda la noche tomando vino y sus fiestas era vino. Y así se pasaban emborrachándose. Era normal para ellos salir de juerga y estar ahí, y no acababa ahí. Cuando cerraba la cantina, iban y de repente se quedaban en casa del vecino toda la noche, casi no hasta el amanecer, bebiendo vino, emborrachándose. Y eso nos lleva a la siguiente palabra, orgías. Ahora mi esposa y muchos hermanos que hemos leído esta palabra pensamos que, bueno, parece que Pablo aquí volvió otra vez a la parte sexual. Esta parte aquí de orgías no se refiere, hermanos, al ámbito sexual. Esta palabra es la palabra komos, con K en griego, y se podría traducir mejor como desenfreno, glotonería, parranda. O sea, ¿cómo andaban ellos aparte de emborracharse? Porque emborracharse, listo, es ser desmedido en el beber. Pero no solamente eran desmedidos en el beber y se pasaban tomando vino toda la noche y toda la mañana, sino que se pasaban en glotonerías, en fiestas, dando rienda suelta a sus deseos, de aquí para allá buscando solamente diversión, desenfreno, una vida liviana, sin ningún límite. Era parte de la vida de aquella época y de las cosas a las que los gálatas estaban expuestos. Y se acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué hace el apóstol Pablo acerca de todas estas cosas? Ahora, no estamos diciendo que cada uno de estos pecados se vivía en la iglesia, pero habían varias cosas que solamente los hermanos estaban luchando con ellas, por eso son mencionadas. Y no solamente en aquella época, en nuestros días también. Es preciso que seamos amonestados acerca de estas cosas. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo no los amonesta porque sí, es aguafiestas, es malo, no es que se le dan mucho a esto, mucho a lo otro, no. Pablo está amonestándonos porque es para bien de ellos, para nuestro bien también.
Pablo está poniendo claramente que así como quienes buscan vivir y ser justificados por medio de la ley, no alcanzan la gracia de Dios, aquellos que también viven para satisfacer su propio deseo dicen, no, es que bueno, no es por la ley, es como yo quiera, es la vida hippie, es la vida light, es la vida como yo quiera, yo fui libre como el viento. Y voy para donde el viento va y hago lo que quiero y vivo así, tomo así, como así, no importa porque soy libre. Aquellos también tampoco van a entrar al reino de Dios. Si querés justificarse por la ley, le cierra a uno la puerta a la salvación y la vida eterna. Los que quieren vivir para sí mismos, para los deseos del mundo y la carne, también encuentran una puerta cerrada al reino de los cielos, hermanos. Uno puede vivir de esta manera y decir, no, es que yo soy cristiano. O sea, con toda esta lista que dice aquí el apóstol Pablo. Quienes viven según los deseos de la carne tampoco entrarán en el reino de los cielos, ni heredarán la justicia que es por la gracia, por la fe, por la obra de Cristo Jesús. El que vive para el pecado de manera continua, rotunda, sin arrepentimiento, viviendo cautivo de los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de esta vida, no entrará en el reino de Dios. Sí, tal vez, aunque profese la fe, aunque profese ser cristiano, lo más seguro es que está engañado. Uno que es guiado por el Espíritu será guiado, hermanos, también al arrepentimiento si cae en estos pecados. O sea, nosotros podemos caer en pecado. Por eso Pablo les advierte a los santos de estos pecados. Podemos caer en algunos de esos pecados que están en esa lista, hermanos, por no vivir sanamente en nuestra libertad cristiana. Pero si somos guiados por el Espíritu, si somos hijos de Dios, ¿qué va a pasar? No solamente nos va a guiar al camino de rectitud, sino que si caemos en pecado, el Espíritu Santo nos va a guiar al arrepentimiento. No vamos a permanecer en esa práctica de pecado de manera indefinida como si no pasa nada. Y si no escuchamos, ¿qué va a pasar? Como ya hemos estudiado en otras series, va a venir la disciplina amorosa de Dios a quebrantar nuestra dura cerviz. ¿Por qué? Porque somos hijos. Porque somos hijos de Dios. Porque tenemos la vida de Dios morando en nosotros. Y ya no podemos vivir como queramos porque ya no somos nuestros. Pero aquel que no tiene ninguna batalla entre el espíritu y la carne es que ni el espíritu tiene. Y él puede seguir viviendo una vida licenciosa y viviendo esta lista de pecados y nada lo interrumpe, nada lo viene a acusar en su mente, aparte de su conciencia, la cual puede ya estar cauterizada. ¿Por qué? Porque es ausente la vida del espíritu. Pero un cristiano no puede vivir así de manera indefinida de cualquier manera. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza nueva dentro de él, con nuevos deseos. Pero el que no es cristiano solamente tiene una naturaleza. Y esa naturaleza le encanta revolcarse en esa lista de pecados. A mí me gustaría leerles varios versículos de Primera de Juan que hablan sobre esto para mostrar por qué el apóstol Pablo dice y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mostrar que los que viven en esa práctica de pecados que ni siquiera son cristianos. En 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, el Espíritu Santo vive en mí, me guía, soy hijo de Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, que está en esa continua práctica de pecado, ¿en qué está? ¿En el Espíritu? No, está en tinieblas. Él no puede ser guiado por Dios, ni es guiado por Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la luz del mundo que es Jesucristo. Capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No, y que yo soy cristiano, pero vivo en toda esa lista de pecados, parrandas, homicidios, orgías, desenfreno sexual, y se pasa en esa práctica toda la vida, y dice, es que yo fui cristiano de nacimiento, eso te está mintiendo. No conoce a Dios, no practica la verdad no mora en él. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Juan. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, están esas envidias, iras, contiendas, todo eso que leímos ahí de manera continua practicándolo, está todavía en tinieblas. Capítulo 2, versículo 15 de 1 Juan. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ni el Espíritu Santo de Dios está en él, ni la vida de Dios está en él, ni la guía del Espíritu está en él, hermano. ¿Por qué? Porque aman el mundo. Viven en glotonerías, viven en borracheras, viven en fiestas. Y nada atormenta su mente. ¿Por qué? Porque son ausentes de la vida de Dios. Versículo 16 ahí mismo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No provienen del Espíritu de Dios, provienen del mundo, hermano, y de la vieja naturaleza. 1 Juan 2:23, todo aquel que, porque también decía herejías, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, ¿no?
Entonces también aquellos que niegan las verdades, la palabra de Dios, que se vuelven a la ley o se vuelven al libertinaje, de manera desenfrenada, sin que nada obstruya, si haya ninguna lucha entre el espíritu y la carne, es porque son de la carne, hermanos, y no de Dios. No conocen a Dios, no confiesan al Hijo de Dios. Lo niegan con su vida, con sus obras. Pero así como las obras de la carne son manifiestas, también aquellos que son guiados por el Espíritu, la palabra dice que también se ve un fruto diferente a esos deseos de la carne. También los que son del Espíritu es evidente el fruto y la vida de Dios. Porque donde hay vida, hermanos, la vida se manifiesta. Donde no hay vida, vamos a ver muerte. Pero donde hay vida va a haber una manifestación. La muerte se manifiesta, hermanos, con un hedor, con podredumbre, ¿no? Usted ve un cadáver y el cadáver se hace sentir. Pero si usted también ve la vida también se hace sentir, hermanos. Entonces, y miren cómo dice Pablo, él no va a decir que es el fruto de la obediencia de la ley, ni el fruto de la falsa libertad que muchos usan para pecar. Como él va a decir, es el fruto del Espíritu. Entonces, acá el fruto del Espíritu es presentado claramente en contraste a las obras de la carne. Nuestro hermano R.E. Howard dice al respecto: una obra es algo que el hombre produce por sí mismo. Un fruto es algo que es producido por un poder que no es del mismo. Un fruto del Espíritu tiene origen sobrenatural, crecimiento natural y una madurez gradual. Así es el fruto del Espíritu, hermanos. Algo que no puede producir la carne, que los deseos que tenemos que combaten del viejo hombre contra el Espíritu no pueden producir fruto. Solo pueden producir obras muertas, obras de las tinieblas, obras que nos ensucian y nos llevan al pecado, a la maldición. Pero no es así el Espíritu. ¿Por qué? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, yo y tal vez usted y muchos cristianos agarramos esto y uno puede sacar un montón de enseñanzas aquí. No es que mire cuántos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 frutos, entonces el fruto son 7. Y uno puede sacar muchos tipos de enseñanzas aquí raras que yo he escuchado. Pero ahora que vamos a verlo en el contexto, hermano, usted va a entender mejor, así como lo de las obras de la carne. Entonces, vamos solamente para el propósito de estudiarlo y ver un poco más el significado y la profundidad que es esto del fruto del Espíritu. Vamos a dividir, así como dividimos los pecados que Pablo nombra, vamos a dividir también estos frutos en ciertos aspectos. Primeramente podemos ver los que están íntimamente ligados con la vida interior y nuestra relación con Dios. Ahí entra el amor, el gozo y la paz. Entonces, hermanos, ¿de qué amor está hablando aquí? Que viene porque es fruto del Espíritu. Nosotros ya lo hemos leído antes en Romanos. Por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, Él ha derramado su amor en nuestros corazones. No es el amor de uno, no es el amor propio, no es el amor natural, el amor de la carne, es el amor de Dios, derramado en el corazón del creyente. Un amor que no es propio de sí mismo, que no es producido por sus buenas obras o por las obras que uno hizo por uno. Fue un amor que viene de Dios mismo. Y ese amor que Dios nos ha dado, pero también que lleva a amar a Dios, porque nos amó primero. Amor lleno de gratitud por la salvación tan grande e inmerecida que hemos recibido. Amor verdadero, amor pleno que llena nuestro corazón. Amor que imparte vida cuando estábamos muertos, benditos y pecados. Amor que no merecíamos. Ese amor que hemos recibido, hermanos, es un amor que Dios derrama en nuestros corazones, por el cual ahora nos llama hijos, por el cual ahora nos muestra, hermanos, unas bendiciones más allá de lo que nosotros realmente merecemos. Y ese amor tan grande, hermanos, que recibimos de Dios, inmediatamente nos lleva a lo siguiente, al gozo. Un gozo verdadero. El amor, hermanos, lleva al gozo. El gozo de experimentar, de experimentar ese amor de Dios incondicional, de ser perdonados, ser aceptados en base no a nuestro rendimiento. Porque el que busca ser por su propio rendimiento aceptado por Dios no va a encontrar gozo, sino tristeza. Es ser aceptados por la obra de justicia perfecta en el Señor Jesucristo.
gozo de ser recibido como hijos, gozos de recibir una herencia que está aguardándonos en los cielos, gozo de verdad, un gozo que sobrepasa la prueba, sobrepasa la aflicción que podamos experimentar, gozo que no podemos producir, pero gozo que sí podemos disfrutar en el Espíritu, hermanos, gozo que el mundo no nos pudo dar. Y ese gozo y ese amor, hermanos, también se manifiesta en el Espíritu en paz. La paz que Dios nos da, paz en nuestros corazones, paz que no puede producir la carne ni las obras, paz que sobrepasa las persecuciones de esta vida y de los hombres. Verdadero reposo, verdadera paz con Dios por medio de su Hijo. Paz comunicada por el Espíritu a nuestro corazón. Paz en medio del afán insensato de la vida. Paz en medio de la tribulación, persecución, prueba, porque tenemos paz con Dios primeramente. Son todas cosas que son internas, que nosotros recibimos en el Espíritu. Y que Jesucristo no tiene ese amor derramado en su corazón, ese gozo de la salvación, de la obra que Dios ha hecho por él, esa paz que ahora puede disfrutar con Dios y con sus semejantes. Hermanos, si falta ese fruto, hermanos, ¿qué vamos a tener en ese lugar? Seguramente las obras de la carne. Si no tenemos sembrado aquello que es del Espíritu, seguramente vamos a estar produciendo espinos y cardos, amarguras, como las que estaba siendo mencionadas por Pablo. Pero hay un fruto, hermanos. Un fruto que es interior del Espíritu que se tiene que manifestar externamente. Y eso nos lleva también a ese fruto que tiene que ver en relación con otros, porque Pablo está haciendo aquí un contraste entre en lo que él habló de las obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu. Así como había una enemistad con Dios, una idolatría, ahora hay un amor para con Dios, un gozo para con Dios. Ya no nos gozamos en aquellas cosas que adorábamos en el mundo. Ya no tenemos una falsa paz en aquellos ídolos del mundo, tenemos una paz verdadera, una paz sustentada por el Señor. Pero no solamente tenemos algo interno, porque para algunos lo espiritual solamente lo de adentro y lo de afuera no importa. Pero esa paz, ese gozo, ese amor nos lleva también a una relación diferente con los semejantes. Y ahí viene el segundo tipo de fruto, podríamos decir. El fruto del Espíritu que corresponde a nuestra relación con otros, que es paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, el fruto del Espíritu de Dios respecto a los demás. Porque así como hay en la esfera celestial, también en la esfera de las relaciones, con nuestros hermanos en Cristo, y para con nuestro prójimo, y aún con nuestros enemigos, hermanos. Entonces, vamos a empezar con paciencia. Entonces, normalmente cuando estudiamos la palabra paciencia en la Biblia suele ser la palabra griega hipomoné, que tiene que ver con soportar, con sufrir, con estar bajo una carga pesada, pero de una manera sostenida por el Señor. Pero esa no es la palabra que aquí aparece en griego. Aquí la palabra que aparece para paciencia es macrotumía. Macro puede ser largo o grande, y tumía, temperamento. Entonces la palabra usada para describir a alguien de una paciencia larga o sin límites. También puede traducirse como tolerancia. Puede traducirse también con la palabra longanimidad, ¿no? Un ánimo largo de soportar ciertos asuntos. Constante. Y en este caso aplicado a los demás, ¿no? Porque nosotros, hermanos, para soportarnos, para andarnos comiendo, pegando, peleando unos con los otros, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos? Tenemos paciencia. Como Dios nos ha tenido paciencia a nosotros. Pues necesitamos primeramente de ese fruto del amor, del gozo, de la paz. Y luego extender ese mismo amor hacia otras personas, esa misma paciencia que Dios nos ha tenido a nosotros, a nuestros hermanos. Porque muchos están en proceso, porque muchos no están en la misma madurez y porque nosotros mismos estamos en un proceso también. Entonces, esta no es la paciencia nuestra por los demás, nuestra propia paciencia natural. Usted, hermano, si quiere ser paciente en lo natural con los demás, a usted se le va a agotar la paciencia rápido con el hermanito, con la hermanita. Usted enseguida va a estar ahí, no, ese hermano me da piedra, yo espero no cruzarme en la reunión, y si me viene a saludar yo salgo corriendo. No necesitamos paciencia, hermano, porque no somos personas fáciles y porque Dios nos tiene paciencia a nosotros. Entonces necesitamos tener paciencia con los adversarios, paciencia con los hermanos nuevos, paciencia con los hermanos viejos resabiados, paciencia con uno que también es resabiado, hermano. Necesitamos ayuda del Señor. Y esa paciencia no puede ser natural, hermanos. El que ha sido longánime primeramente con nosotros ha sido Dios, que ha tenido una paciencia, hermano, con el ser humano, que aún no se le ha agotado, hermanos, que aún tiene paciencia después de miles de años con nosotros. Y esa paciencia para con los demás es un fruto de Él, no es una obra de nuestra carne. Dios, dame más paciencia, Dios te va a mandar
Pruebas, hermano. Usted va a mandar ese hermanito, esa hermanita. Me mande a mí, para que me tengas paciencia, hermano. Así nos va a ayudar. Y para que esa vía del Espíritu se manifieste, porque no es nuestro, hermano. Nosotros no somos tan pacientes. Luego viene bondad. Esa palabra bondad es agatusoné, que, como bien dice nuestro hermano William Hendrickson, es la excelencia moral y espiritual de toda la descripción que viene hablando del fruto del Espíritu. Es en el presente contexto, ya que es mencionada después de la benignidad, se refiere especialmente a la generosidad de corazón y de hechos. Cuando fue una bondad como que yo soy bienhechor y querido, y que todo el mundo me cae bien. No, fue una bondad que nos lleva a una bondad práctica con el prójimo, de generosidad, en hechos. No solamente desearle el bien al prójimo, es buscar hacer el bien al prójimo. Y para eso también, hermanos, la carne es malísima. Siempre estamos buscando primero lo nuestro, lo que yo quiero, lo que a mí me beneficia. Pero cuando se manifiesta este fruto del Espíritu, hermanos, podemos llegar a vivir una vida sacrificada de amor a los demás. Como Pablo explicaba antes, porque recuerdo que él comienza toda esa parte diciendo, lo que quiero decirles, o lo que digo, que lo que viene hablando antes, que él decía antes, que nos sirvamos unos a otros por amor. Por amor. Y ese amor es fruto del Espíritu. Y esta paciencia, esta bondad son fruto del Espíritu. Luego acaba esta parte de la lista de relaciones con fe. Uno puede decir, pero aquí volvió otra vez a la parte espiritual. Pero fe, que es la palabra pistis en griego, no solamente es fe para creer en Dios, o fe de confiar en Dios, en la obra de Cristo, sino que también puede ser traducida como confiable, leal, lealtad, de ser alguien confiable, ser alguien leal. Entonces, ahí hay un ser confiable, una lealtad, que es la de los hombres. ¿Y cómo somos los hombres? Desleales. O somos leales hasta cierto punto, confiables hasta cierta medida. Pero hay un fruto del Espíritu porque Dios es completamente confiable, hermanos. Y nosotros tenemos que esa confiabilidad, esa lealtad de Dios se manifieste en nosotros. Ahora, Pablo menciona este fruto a propósito. ¿Por qué? Porque los mismos Gálatas estaban luchando con su fidelidad al Evangelio, con su compromiso con Jesucristo y volviéndose a las obras de la ley, dejando la gracia de Dios. Y Pablo decía, ustedes necesitan que se manifieste el fruto de la lealtad a Jesucristo en ustedes. Un fruto sobrenatural, pero no solamente para con los demás, también estaban siendo desleales con el apóstol Pablo, con su prójimo. Estaban dejando la obra de obreros de Dios que él había enviado por volverse falsos maestros. Estaban siendo desleales con aquellos hermanos que realmente buscaban su bien, abandonándolos, tachándolos de falsos apóstoles, falsos maestros. Entonces necesitaban ese fruto de la lealtad. Porque, hermanos, Dios es leal. Y la lealtad de Dios, hermanos, es eterna. Y tiene que manifestarse en nosotros los hijos de Dios. Tercero, frutos que corresponden al dominio propio. Así como Pablo hablaba que hay pecados de borracheras, de desenfreno. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros que se manifieste? Esa es la obra de la carne. Pero ¿cuál es el fruto del Espíritu que necesitamos que se manifieste en nosotros en esa lucha contra esos deseos? Dice mansedumbre y templanza. Entonces, mansedumbre es la palabra proetes. Describe a alguien dulce, apacible, humilde. Todo lo contrario, alguien airado, conflictivo, lleno de rencillas, no como las que tenían ellos entre sí, como aquellas que él mencionó en las obras de la carne, descritas por Pablo. Sin duda, esto, hermano, solo puede ser producido por la vida de Cristo. ¿Quién, hermano, no se iría fácil? ¿Quién puede controlar fácilmente su lengua, de hablar contra su hermano, de chismear, de hablar más de lo que debe, de decir algo que ofende a los demás, de que le digan algo y uno se enciende enseguida en ira contra el hijo de uno, contra la esposa de uno, contra el hermano, contra el vecino, en el tráfico? Eso es lo normal que falla en nosotros, la obra de la carne. ¿Y qué intentamos que se manifieste en nosotros? Esa dulzura, esa humildad. Como se manifestó en Cristo, que a quien maldecían, y Él los bendecía. A quien perseguían, y Él les predicaba la verdad. Quien fue condenado, y dijo, Padre, perdónalos. Miren qué diferente el carácter de Cristo al nuestro, a nuestras obras de la carne. Esa es la vida que intentamos que se manifieste en nosotros. Completamente contrario a lo que naturalmente manifestamos. Luego dice templanza, que es etkrateia, la misma palabra usada por Pedro para hablar de dominio propio ya en segunda de Pedro, cuando estuvimos estudiando, ¿no?
lo que hay que añadir a nuestra fe. Entre ellas es el dominio propio. A diferencia de estas palabras, van completamente en contra de eso de borracheras y desenfreno. El dominio propio es dado por el Espíritu para rendir nuestra voluntad, nuestros deseos, esa lucha que tenemos en la carne, a la voluntad de Dios, para llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Para que comamos o bebamos o lo que sea que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y no para saciar nuestros propios deseos egoístas. Necesitamos que se manifieste el dominio propio. Jesucristo tenía tremendo dominio propio, ¿no? El carácter lo querían tentar, le querían poner tropiezo, ¿no? Querían hacerlo caer en alguna trampa y hermano, uno dice, Jesús respondió muy duro, le faltó dominio, ¿no, hermano? Jesús antes se contenía. O sea, estaban tentando a Dios mismo, o sea, Dios podía haberlo fulminado ahí mismo. Jesús, no confundamos dominio propio con no decir la verdad, pero Jesús es el ejemplo más grande de dominio propio. Siendo el Dios Todopoderoso, se dejó clavar en la cruz, hermano. Se dejó matar. Y luego resucitó con poder. Pero, hermano, el Señor Jesucristo es el ejemplo más grande de dominio propio. Y a veces nosotros, hermanos, ya nos miran feo y ya estamos saltando, hermanos. No nos dicen cualquier cosa, ya nos sentimos ofendidos, rasgamos las vestiduras. ¿Cómo va a decir eso de mí? No, Jesús es el ejemplo más grande. Necesitamos que ese dominio propio de la vida del Espíritu, de la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Fue lo que intentamos andar en vez de desenfrenos, en vez de borrachera, en vez de tanta locura que andan tantos. Eso es lo que necesitamos. Y Pablo corona toda esta exposición del fruto del Espíritu diciendo, contra tales cosas no hay ley. No hay ley, hermano, no hay mandamientos contra el amor, la paz, el gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra eso, hermanos, no hay ley. No hay ningún mandamiento. Si un cristiano está viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, ¿qué miedo tienen que tener como los judaizantes quieren meter ese miedo de que el cristiano se va a ir hacia la carne, se va a ir al desenfreno? No. El que anda en el Espíritu, el que anda en la gracia de Dios, en la libertad cristiana verdadera, no va a andar de esa manera, hermanos. Va a andar sobre la ley, más allá de lo que la ley misma puede pedir o puede dar. Una vida superior. Ahora, Pablo aquí no pone todas las virtudes cristianas que hay, tampoco las ha enumerado todas. Él está hablando varias que él veía que en la vida de los Gálatas y también en la nuestra son muy necesarias, porque hay otras listas en la Biblia de virtudes. Aquí no están todas, está la de Segunda de Pedro y hay otras listas de virtudes en la Biblia. Pero estas son muy necesarias que sean cultivadas en nosotros, como los Gálatas. Ahora, mis hermanos, ya vamos acabando, hermanos. Ahora, todo esto que mencionábamos al principio, que las obras es algo que nosotros producimos. Y el Espíritu es algo que es producido por otro, el fruto del Espíritu, producido por la vida del Espíritu en nosotros. Ahora, esta idea, hermanos, puede llevarnos de repente también a caer, si no lo explicamos bien, a una pasividad. Y nosotros decir, bueno, yo voy a esperar a que el Espíritu produzca eso en mí, como yo no puedo producirlo, me voy a quedar sentado a ver cuándo Dios me va a dar paciencia, a ver si Dios me da amor por los hermanos, a ver si me nace la bondad para hacer algún bien al prójimo. Uno de estos días de repente Dios me cambia y algunos hermanos toman estos pasajes para decir, no, es que como yo no produzco el fruto del Espíritu, pues a ver cuándo Dios lo produce, que yo soy malo hasta que Dios me cambie. Y algunos pueden usar eso para la excusa, usar la gracia de Dios como excusa para seguir viviendo en liviandad, en pecado, en desenfreno. No, el problema es que Dios todavía no hizo la obra en mí. En el tiempo de Dios, algunos dicen, en el tiempo de Dios, hermano, yo me voy a congregar. O cuando llegue el tiempo de Dios, yo voy a dejar de vivir en unión libre. O cuando llegue el tiempo, y así uno encuentra cristianos. Basándose en estos pasajes, ¿no? Que como es el Espíritu, hermano, que si el Espíritu de Dios no me ha guiado a leer la Biblia. Uno estos días a ver si el Espíritu me guía a leer la palabra de Dios. Hay gente que es así, hermano, de una falsa espiritualidad. Hablan del fruto del Espíritu como algo tan lejano, algo que solamente el apóstol Pablo y los cristianos que sirven a Dios o están en un lugar así bien sublime, solo a esos cristianos se les va a manifestar esto. Y esto es para todos nosotros, hermanos. Todos nosotros somos hijos de Dios y debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, no podemos producir el fruto del Espíritu por nosotros mismos, claro, de ninguna manera. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y también hablando justamente del pámpano, del fruto, de todos estos mismos contextos. Pero como ya hemos visto, el Espíritu Santo, hermanos, nos guía y nos capacita y nos provee de su vida. ¿Para qué? Para que la vivamos. Esto quiere decir que todas estas virtudes, hermanos, no están muy lejos de ti y de mí. Están dentro nuestro, en el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
No en nosotros mismos, no en nuestra carne, pero están en la vida interior que nos ha sido dada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para experimentar esa vida del Espíritu? ¿Qué es lo que hay que hacer? Echar mano de ella, hermano, nada más. Echar mano por los medios de gracia que Dios ya nos ha provisto. Todo lo que es para la vida y la piedad, dice el apóstol Pedro, ya nos ha sido dado en Jesucristo. Ya lo tenemos. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Vivirlo. Vivirlo, hermanos. Ahora, por causa del tiempo, vamos a ir terminando. Vamos al versículo 24. Habría mucho más que hablar sobre eso. Miremos los términos que Pablo pone, cómo es esta vida del Espíritu. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ¿cómo se vive esto de no vivir para los deseos de la carne, pero sí andar en el Espíritu? Todos los que son de Cristo, todos los que somos cristianos, somos salvos, somos hijos de Dios, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, en cuanto a los deseos, las obras de la carne, Cristo, hermanos, ya venció en la cruz. Y los que son de Cristo, ya la han crucificado, estos deseos. Es decir, llevan sus pasiones, sus pecados, sus deseos egoístas a la obra que Dios ya hizo en Jesucristo para ser libertados por ellos. Nosotros hemos sido libres de la esclavitud de esos deseos. Ahora hay una lucha, pero ya no somos esclavos de esos deseos. ¿Y qué hay que hacer? Vivir una vida crucificada. Una vida donde, como Pablo dijo en Gálatas 2:20, eso no fue para Pablo. Pablo ahora está hablando que los creyentes también han hecho esto mismo. ¿Qué han hecho o qué deberíamos hacer? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, a sí mismo por mí. Ahora Pablo ya mostró este ejemplo en él, cómo él vivía una vida crucificada, cómo él vivía su libertad cristiana. Él está diciendo, el cristiano, no solamente el apóstol Pablo, el cristiano también vive así, hermanos. O se supone que debe vivir así. ¿Por qué? Porque el cristiano también ha muerto con Cristo, como dice Romanos 6. Ha sido sepultado juntamente con Cristo, ha resucitado juntamente con Cristo y ahora debe vivir para Cristo y manifestar una nueva vida, la vida de Cristo, la vida del Espíritu. Entonces, hermanos, cuando estamos luchando con los deseos carnales, ¿qué debemos hacer? Llevarlos otra vez a la cruz, llevar los pensamientos cautivos a Cristo, rendir nuestra voluntad al Señor. Por eso, hermano, que quiere ser discípulo de Cristo, ¿qué le espera? Una cruz bien grande, tomar la cruz todos los días, negarse a uno mismo y seguir. La cruz es la solución para esa batalla de la carne, hermanos. Tenemos que rendir nuestra vida al Señor y llevar constantemente a la cruz estos deseos que combaten en nuestra carne contra el Espíritu. O sea que es algo práctico. No es como, bueno, cuando el Señor me dé el poder, se me va a ir solo el deseo de pecar. No, tienes que tú mismo, hermano, llevar una vida crucificada. Porque ya hemos muerto con Cristo. Ahora, toda esa muerte, hermanos, todos esos deseos que aún luchan con nosotros, tenemos que llevarlos a la cruz. Porque ahí es donde tienen que estar. Ahí es donde tienen que quedarse. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, el viejo hombre murió, fue crucificado, ahí hay que llevar esos deseos, pero hay un nuevo hombre que vive por el Espíritu, el cristiano. Y si vivimos por el Espíritu, no es para que andemos en la carne, es para que andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, si Cristo mora en nosotros, si hemos recibido el Espíritu de adopción, si hemos recibido la libertad de nuestros pecados pasados y todos esos deseos de los cuales antes éramos cautivos, si hemos recibido la justicia impartida de Dios por medio de la obra de Cristo, si Cristo realmente es el camino, la verdad y la vida, entonces hemos sido capacitados y vivificados para vivir esa vida, andar ese camino y poder obedecer esa verdad. Y si no es mentira que hemos creído, ¿no? Hemos sido capacitados por el Espíritu. Si tenemos vida espiritual, podemos andar de una manera espiritual. Ahora, el que no tiene vida espiritual no puede. El cristiano sí puede. ¿Pero qué debe hacer? Andar esa vida, vivir esa vida espiritual, andar en el Espíritu. Ahí está el Espíritu de Dios, andemos en el Espíritu. Nos habla de que hay una responsabilidad, hay unos pasos que dar. Hay una obediencia que hemos sido capacitados para ejercer, para no vivir una vida vana, otra vez un camino de tinieblas y de pecado. Pero ¿cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo podemos ir más allá? Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermano, muchas de esas cosas que hablamos, las obras de la carne o la vida espiritual, comienzan en el interior del hombre.
comienzan en sus pensamientos. Porque ¿cuáles son sus pensamientos? Tal es Él. Entonces, hermano, la principal batalla que tenemos con los deseos pecaminosos no suele ser en el mundo físico. Suele ser primeramente en nuestra mente. Entonces, ¿dónde estamos poniendo la mente? En las cosas de la carne, en nuestros deseos, porque los deseos van a venir. La carne va a atacar y el diablo va a estar ahí poniéndote la zancadilla para que tú solito caigas bajo tus propios deseos. Pero también está la vida del espíritu interna dentro de mí. Ahora hay una lucha interna. Entonces, en los pensamientos, haz eso. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que te conviene. O no hagas eso, consagrarte. Hay tantas luchas que tenemos, o pensar mal del hermano, pensar mal de la hermana, pecados, que primero donde nacen en el corazón. Jesús dijo que del corazón salen todas esas cosas que nos ensucian. Las contiendas, homicidios, borracheras, hechicería, idolatría, ¿de dónde salen? Del corazón del hombre. O sea, comienzan los pensamientos del hombre. O sea, ¿dónde vamos a ganar o perder la batalla? Primeramente, en la mente. Si nuestra mente es cautivada por los deseos de este mundo, por los deseos de la carne, por los ofrecimientos del diablo, lo más seguro es que vamos a manifestar las obras de la carne. Pero si nuestra mente, nuestro corazón permanece en las cosas santas que Dios ha provisto, en sus medios de gracia, en la oración, en la palabra, en la comunión con los hermanos, en las reuniones, entonces, ¿qué voy a pensar? En eso, hermano. Si usted es buen lector y lee libros, usted continuamente se va a encontrar pensando en lo que dice ese libro. Ahora, si usted va viendo televisión, se pasa en ambientes que no debe estar, ¿qué pensamiento va a estar alimentando, hermanos? Los de la carne. Y seguramente va a terminar haciendo esas mismas cosas de esos lugares que usted no debería estar frecuentando, cosas que usted no debería estar viendo o no debería estar escuchando. Ahora, vamos a el último verso por causa del tiempo, mis hermanos. Entonces, el apóstol ahora resume todo esto que viene hablando acerca de este combate que tenían ellos del espíritu y la carne. Dice al final, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, hermanos, los que viven según las obras de la carne van a vivir irritados con los demás, envidiando lo que otros tienen. Se les va a manifestar porque están viviendo en la carne. Y seguramente eso es lo que a muchos les estaba pasando en Galacia. Ellos estaban manifestando estas obras de la carne en envidias, en rencillas, en peleas por cosas que no deberían ocurrir entre los hijos de Dios. Y el Pablo dice, no nos hagamos así, envidiándonos unos a otros. Pablo está invitando a los Gálatas a dejar de manifestar esas obras de la carne y empezar a andar en el Espíritu. Y eso también nos tiene que retar a nosotros. En otras palabras, Dios dice a los Gálatas, dejen las obras de la carne, lleven el fruto del Espíritu. ¿Y nosotros? ¿Aún manifestamos obras de la carne en nuestra vida? ¿Ya dejamos de lado las envidias, maledicencias, jactancias, chismes, obras de justicia propia, glotonerías? ¿Estamos resistiendo los deseos de la carne o nos estamos dejando llevar por los ríos de las tinieblas? El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Eres conocidos por los arrebatos de tu carne? ¿De tu temperamento, de tu carácter no tratado? ¿O eres conocido lo que en ti se manifiesta la vida, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza de Jesucristo? Es bueno que nos examinemos, hermano, cómo estamos caminando. ¿En qué está fundamentada mi vida? Ahora, si descubrimos que estamos en algunos de estos pecados, tenemos la guía del Espíritu y de la palabra de Dios hoy ¿para qué? Arrepentirnos, volvernos al Espíritu y caminar en santidad. ¿Por qué? Porque ya hemos sido capacitados para vivir esa vida, hermanos. Que el Señor nos ayude a andar en esa responsabilidad, en esa vida suprema, superior que hemos recibido. Porque contra tal cosa, hermanos, no hay acusación, no hay ley. Solo hay verdadera vida, vida abundante.